Saludos niñas y niños de sexto grado. Continuamos con el tema de las fracciones. Esta vez vamos a trabajar las operaciones combinadas de fracciones. Quiero que leamos con mucha atención esta situación problemática. Está Teresa y Luis que resolvieron dos operaciones. La operación es 3/4 menos 1/3 por 1/4. Entonces, Luis y Teresa hicieron procedimientos diferentes. Por ejemplo, Luis, si nos fijamos, resolvió primero la resta y luego lo multiplicó en el orden en el que aparecía, de izquierda a derecha. En el caso de Teresa, primero hizo la multiplicación y después hizo la resta, es decir, de derecha a izquierda. Pregunto, y ahí van a marcar ustedes con ese check la opción correcta. En la operación combinada primero se resuelve la multiplicación. Si es así, escribimos el check. O, por lo contrario, se resuelve la sustracción. Escribimos ahí en el check. Y justifica si Teresa o Luis está en lo correcto. Ya ustedes ya vieron esto. Ya vieron la jerarquía de las operaciones o el orden de cálculo. Y ustedes saben qué operaciones se resuelven. Recuerden que en el caso de la jerarquía, en el caso de del orden de cálculo, es una ley para todo tipo de números, ya sea para números racionales, ya sea para números enteros. Entonces, una vez que ustedes ya han hecho este análisis, vamos al tema. Vamos a resolver operaciones combinadas. Como bien ustedes ya lo aprendieron, en las operaciones combinadas es necesario mantener la prioridad al resolverla. Esta prioridad también la conocemos como jerarquía de las operaciones o el orden de cálculo. ¿Qué me indica esto? Bueno, que si en una operación, en un ejercicio, hay varias operaciones, hay sumas, hay restas, hay multiplicaciones, hay divisiones, o incluso hay algunas operaciones que están dentro de paréntesis, debo de tomar en cuenta esta jerarquía y este orden de cálculo. Primero, yo debo de resolver todo aquello que está dentro de paréntesis, en el caso que existan, obviamente. No importa si está de primero, si está de último, si está de cuarto, pero yo voy a resolver todo lo que está dentro de paréntesis. Luego, si hay multiplicaciones y divisiones, pues resuelvo multiplicaciones y divisiones primero. Por último, se dejan las adiciones y las sustracciones, es decir, las sumas y las restas. Una vez que se resuelvan operaciones, si es posible, pues vamos a simplificar, por supuesto. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tengo 1/4 más 2/5 entre 3/10. Observamos que hay una suma, y hay una división. Según el orden de cálculo, la multiplicación y la división está antes que la adición y sustracción. Por lo tanto, voy a dividir. Ya sabemos que para dividir hacemos el inverso multiplicativo, ponemos la misma fracción por el inverso de la segunda, en este caso 10/3. Si se fijan, lo escriben igualito. Miren, 1/4 más 2/5 por 10/3. Entonces multiplicamos 2 por 10, 20, 5 por 3, 15. Ahora ya puedo sumar 1/4 más 20 quinceavos, que fue lo que me dio el resultado de esta división. Para sumar fracciones heterogéneas, es decir, fracciones con diferentes denominadores, ya sabemos que tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Si a alguno de ustedes se les ha olvidado el mínimo común múltiplo, me avisan, les voy a mandar un videito explicando esto, porque es algo que se supone que ya deberían de haber aprendido muy bien en quinto grado, pero siempre hay cosas que se nos olvidan. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 4 y de 15, que en este caso es 60. Entonces escribimos el mismo denominador, ¿verdad? Y decimos que en este caso 60, ¿no? 60 entre 4 nos da 15, ¿no? Por 1, 15. 60 entre 15 nos da, ¿cuánto? Luego la multiplicación la vamos a multiplicar por 20, ¿verdad? 60 entre 15 a 4. 4 por 20, 80. Y luego sumamos, ya hacemos fracción homogénea. 15 más 80 son 95, con el mismo denominador 60. Y luego simplificamos el resultado, ¿verdad? En este caso se simplificó y nos da 19/12. Igual, si alguien tiene problema con la simplificación, recuerden que para poder simplificar bien una fracción debemos de dominar bien la divisibilidad. Entonces, si alguien tiene dudas, igual me lo comunica. También le mandaré un videito ahí para que recuerden otra vez la divisibilidad. También, como en este caso es una fracción impropia, si ustedes se fijan, el numerador es mayor que el denominador,
Entonces las fracciones impropias también las podemos expresar en un número mixto, es decir, un número entero y una fracción propia. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que se divide el numerador entre el denominador y el cociente de esa respuesta sería mi parte entera. El residuo de esa división, es decir, lo que me sobra sería mi numerador y el denominador siempre es el mismo. A continuación tienen algunos ejercicios. Aquí tenemos fracciones, por ejemplo, aquí tenemos suma, multiplicación. Ustedes saben que se debe resolver primero. Suma, resta. En el caso de que tengan la misma jerarquía, acuérdense que las sumas y las restas tienen la misma jerarquía. Entonces, en el caso de esas operaciones, se resuelve de izquierda a derecha, es decir, la que aparezca primero. Como suma y resta están en la misma jerarquía, entonces como aparece primero la suma, pues resuelvo primero la suma y luego la resta. Solamente en el caso que tengan la misma jerarquía. Aquí tenemos fracciones, restas de fracciones divididas en una multiplicación, pero como están dentro del paréntesis, resuelven primero lo que están en los paréntesis, ¿no? Es decir, el resultado de este paréntesis se va a multiplicar con el resultado del segundo paréntesis. Y así, sucesivamente. Luego tenemos aquí este ejercicio que está bastante fácil. Lo que van a ir haciendo es una sucesión. Van a ir sumando 2/3 más 2 enteros 1/4, ponen el resultado. Este resultado lo van a restar con este número mixto, un entero 5/6. Ese resultado lo van a multiplicar por y así. Van a ir siguiendo solamente el orden como se va explicando, ¿verdad? En las flechas. Igual en el ejercicio. Y también tenemos estos problemas. Estos problemas yo ya estuve explicando a algunos estudiantes que asistieron a las clases presenciales. Recordemos que para poder resolver un problema, primero tenemos que leer bien, analizar bien, escribir aparte cuáles son los datos que tengo, es decir, con lo que yo cuento para poder resolver el problema. Luego tengo que decidir con qué operación puedo yo resolver este problema. Y al final pues responder la pregunta. Por ejemplo, aquí dice, de un mismo recipiente de jugo de naranja, Juan toma 3/10, Ana 1/5 y Carmen 2/5. ¿Qué fracción del jugo toman en total? ¿Qué operación utilizo yo para unir? ¿Qué operación utilizo yo para juntar? Está muy fácil, ¿verdad? Podemos resolverlo. B. ¿Cuál es el área de un rectángulo que mide 2 enteros 3/5 de centímetros de largo y 2 centímetros de ancho? Hay que recordar cómo se encuentra el área de un rectángulo. Recuerden, por si acaso no lo han hecho, que se reencuentra multiplicando el largo por el ancho. Entonces, si este es mi largo y este es mi ancho, pues ya sabemos qué operación vamos a realizar. Don Omar dividió un terreno de 12.800 metros cuadrados, como aparece en la figura verde, en 8 lotes iguales. Desde que te dice, dividió el terreno que mide tanto en 8 partes, obviamente es más que lógico la operación que vamos a realizar. Pero además, cuando nos pregunta cuál es el área de cada lote, es decir, al dividirlo, cuánto me mide cada lote. Esa pregunta está muy fácil. La segunda pregunta es, ¿cuántos lotes ocupan las 3/4 partes del terreno? ¿Cuántos lotes ocupan las 3/4 partes del terreno? Recuerden, primero, cuando yo quiero saber cuándo una fracción contiene a otra, por ejemplo, como los ejercicios que vimos en la última guía del tercer parcial, que yo les decía, ¿cuántos son los 3/4 de 800? ¿O cuánto es 1/2 de 600? ¿O cuánto es 3/4 de 900? ¿Qué hacían para encontrar eso? Multiplicaban, ¿cierto? Esa es una idea para poder resolver ese problema. Vamos a ver unos ejercicios aquí que tengo, ¿verdad? Para que veamos cómo lo resolvemos. Esto es tan fácil porque tienen igual el denominador, ¿no? Aquí solo vamos a ver, como hay un paréntesis, primero tengo que resolver obviamente lo que está dentro del paréntesis. Entonces escribo la primera fracción igual, ¿verdad? 9/13. Y luego, como en este caso tienen igual denominador, pues no es necesario sacar mínimo común múltiplo, ¿no? Escribo el mismo denominador y sumo en este caso solamente los numeradores. Como tengo una resta, ahora me queda una resta, ¿no? De igual denominador, escribo el mismo denominador y resto los numeradores. Y así sucesivamente van a ir resolviendo ustedes este tipo de ejercicio. Recuerden por favor, si tienen alguna duda, siempre escribir al profesor. Es probable que en algunos momentos yo no le responda, le dejen visto, pero no es intencional. Lo que pasa es que a veces tengo bastante trabajo y entonces
les pediría de favor que me vuelvan, si ven que no les contesto, que me vuelvan a recordar, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, en el caso de encontrar el mínimo común múltiplo, de la divisibilidad para simplificar fracciones, ahí tengo unos videitos que se los podría mandar. De mi parte, espero que tengan mucho éxito en su trabajo. Recuerden que en sexto grado las operaciones con fracciones y con números decimales son importantísimas. La columna vertebral de matemáticas de sexto grado. Muy importante que ustedes aprendan esto para llegar a séptimo grado. Luego de este tema ya vamos a ir terminando con los temas de las fracciones y vamos a iniciar con el tema de las razones y las proporciones. Entonces necesito que dominen muy bien este tema.